O generalmente lo hacían los sirvientes o esclavos de la casa en esos días. La misma práctica cultural o tradicional también prevalece en muchas culturas tribales de la India. Lo he presenciado personalmente. Este servicio de calmar los pies cansados también lo brindaban las casas de descanso o posadas ubicadas en lugares estratégicos a lo largo de las principales vías y carreteras. Hoy en día, notamos la evolución de esta práctica de calmar los pies cansados hacia los salones de masaje de pies en casas de descanso o posadas, y también existen máquinas de masaje de pies donde podemos recibir un masaje y relajar los pies mientras saboreamos la comida. Los viajeros agotados en el camino pueden refrescarse. Con su energía así restaurada podrían continuar y completar su largo viaje. Así es como esas casas de descanso o posadas en el camino obtuvieron el nombre de restaurantes. Devolvieron fuerzas a los viajeros cansados y exhaustos en el camino. A la luz de este trasfondo cultural, Jesús les lavó los pies transmitiendo el mensaje. El masaje conduce al mensaje. El mensaje se puede entender cuando vinculamos el significado de la Eucaristía y el lavatorio de los pies de una manera más sencilla. El Vaticano II dice que somos un pueblo peregrino. Cada uno de nosotros es un peregrino en el mundo. Esta peregrinación se compone de un largo y duro viaje. No es un viaje fácil. En el camino nos cansamos y nos desgastamos. Muchas veces somos tentados a rendirnos y alejarnos del reino de amor en nuestras vidas. Pero Jesús nos ha proporcionado la Eucaristía como un lugar donde podemos entrar para aliviar nuestros pies doloridos y refrescarnos en cuerpo y alma para el camino que aún nos queda por recorrer para alcanzar la vida eterna. Sí, la Eucaristía es un lugar de restauración para el pueblo peregrino en el camino hacia la vida eterna. Obtenemos fuerzas para continuar nuestro camino ascendente hacia el Dios uno y trino en la Eucaristía, como leemos en el libro del Éxodo 12. 14. Este día será para vosotros una fiesta conmemorativa que todas vuestras generaciones celebrarán con peregrinación al Señor como institución perpetua. La Eucaristía es la posada de Jesús para nosotros. Jesús nos lava los pies en cada Eucaristía partiendo su cuerpo y derramando su sangre por los dolores de nuestra vida. Si la Eucaristía es el lugar donde el Señor nos lava los pies, como comemos su carne y bebemos su sangre. El libro del Éxodo dice: comerás como los que están en fuga. En otras palabras dice que coma deprisa como si no tuviera tiempo. Porque el alimento que consumimos es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No nos hace descansar y disfrutar. Es una experiencia de amor manifestada de manera concreta en la Eucaristía. Y esta experiencia de amor no nos permite relajarnos. Nos empuja a compartir nuestra experiencia amorosa con las personas. Este impulso es importante para la misión de Jesucristo de llegar a muchas más personas, de proclamar el mensaje de amor que recibimos de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. La experiencia de la Eucaristía no nos hace sentarnos y relajarnos. La Eucaristía se convierte en nuestra vida. La Eucaristía se convierte en nuestra práctica diaria en palabra y obra. Jesús no se limitó a partir el pan de la Eucaristía, sino que también lavó los pies a sus discípulos. La Eucaristía es nuestro lugar donde debemos aprender a lavar los pies de los demás. La Eucaristía que experimentamos nos lleva a vivir la Eucaristía en nuestra vida cotidiana. La participación en la Eucaristía debe llevarnos al servicio de los demás. La Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra vida. El cuerpo roto dentro de nosotros nos impulsa a dar el Señor Eucarístico a los demás como lo recibimos en la Eucaristía. Debemos seguir su ejemplo tanto en el altar de la Eucaristía como en el altar de la vida, sacando una fuente de la Eucaristía y viviéndola en nuestra vida personal, comunitaria y social como está dicho. Nuestra copa de bendición es una comunión con la sangre de Cristo. 1 Corintios 10, 16. No es fácil, nos llama a romper con nuestro egoísmo, ego, orgullo y celos. Nos lleva incluso al derramamiento de nuestra sangre y, en ocasiones, también a la muerte. Los discípulos fueron los primeros en dar su vida por Cristo sirviendo al reino del amor con todos los dolores y dificultades. Por ejemplo, fuimos testigos del Padre Stan Swami en nuestros tiempos viviendo concretamente la Eucaristía en el mundo egoísta y capitalista, lavando los pies de los pueblos tribales, aliviando sus dolores y sufrimientos. Nuestra vida es carne asada con panes sin levadura y hierbas amargas. Significa que la carne de nuestro espíritu, alma y mente se amarga con el dolor y el sufrimiento de la vida cotidiana.
Pero queridos hermanos y hermanas, necesitamos recordar y hacer lo que Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, nos dio. Esto es mi cuerpo que es para ustedes. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Como escribe San Pablo, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamamos hasta que venga con su majestad. Con esto, Jesús establece un estrecho vínculo entre la Eucaristía y el lavatorio de los pies y los discípulos lavando los pies de los demás al decir: os he dado un modelo a seguir para que como yo he hecho por vosotros también hagáis. La posada de Jesús nos da fuerza para vivir nuestra vida con todos los dolores, molestias, dificultades y penas, calmándonos con su cuerpo y sangre y llamándonos a salir a vivir la Eucaristía con nuestra auténtica vida cristiana y testimoniando y proclamando el reino de amor al llevar a muchas más personas a la posada de Jesús. Que el corazón de Jesús viva en el corazón de todos. Amén. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Encuentros con Cristo. La multitud. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. El llamado del Evangelio es al arrepentimiento y la fe. Encuentros con Cristo. La multitud. Marcos 3. Encuentros con Cristo es la serie de sermones de este mes de marzo. Estamos explorando varios pasajes del Evangelio de Marcos para descubrir muchas enseñanzas derivadas de encuentros de distintas personas con Cristo en su ministerio en la tierra. Una buena idea sería estar leyendo el Evangelio de Marcos en su integridad. Si estás haciendo el a solas con Dios, sin duda, habrás notado que estás leyendo diferentes pasajes de este Evangelio. Explicar un poco. Hoy estaremos considerando el capítulo 3 de Marcos, donde puedes tener tu Biblia abierta. Jesús inició su ministerio activo más que nada al norte de Israel, en la región de Galilea. Ya para cuando llegamos al capítulo 3 del Evangelio, hay un desarrollo en la historia. Jesús está siendo cada vez más conocido y su fama empieza a rebasar frontera. Marcos 3, 7-8 nos dice: 7 Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. 8 Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Una multitud comenzaba a seguir a Jesús. La gente comenzaba a venir de todos los alrededores. Algo grande estaba pasando y llamaba la atención de las personas que en un número cada vez más creciente iban yendo a encontrarse con Jesús. Las sanidades impresionantes y la expulsión de demonios eran señales de que algo de importancia cósmica estaba ocurriendo. Eran señales de que el reino de cielos estaba entrando en su fase final de su establecimiento en la tierra. Por eso, había tanta conmoción en el mundo espiritual, pues había irrumpido a la historia de este siglo, el ungido del Señor, el Cristo, el Mesías. El reino estaba siendo establecido en la tierra. Como el mismo Evangelio de Marcos atestigua en Marcos 1, 14-15, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. 15 Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. La venida del reino era el anuncio principal. Las buenas nuevas, que no es otra cosa que el Evangelio, era ese anuncio de su llegada. La manera de recibir esta realidad cósmica era a través del arrepentimiento y la fe. Jesús estaba anunciando las buenas noticias y este mensaje de verdad era acompañado, como si fueran cartas credenciales, de sanidades y conmoción en el mundo espiritual. El reino de la luz había irrumpido y el reino de las tinieblas salía despavorido por la llegada de la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Como cuando entras a un cuarto que ha estado cerrado por mucho tiempo y enciendes la luz, y de inmediato las cucarachas y otras alimañas comienzan a correr para esconderse. Esto estaba ocurriendo. El reino había llegado. Era necesario recibirlo con arrepentimiento y fe en el anuncio del Cristo. Se menciona que había mucha gente de Galilea, que es la región al norte, en los alrededores del mar de Galilea, que es en verdad un lago. Pero también se menciona mucha gente de Judea y Jerusalén, que quedaba al sur, incluso venían de la región de Idumea, que estaba aún más al sur de Jerusalén. Y por supuesto, también venían de la región del este, del otro lado del río Jordán, y también del oeste, de la región de Tiro y Sidón, que estaban a la orilla del mar Mediterráneo.
En pocas palabras, la multitud venía de los 4 puntos cardinales de diferentes regiones y de diferentes idiosincrasias. No era una multitud homogénea. Era la mezcla interesante, pero independientemente de la región de donde vinieran, también era una multitud heterogénea por los motivos que les hacían acercarse para tener un encuentro con Cristo. Algunos venían en su necesidad esperando recibir sanidad de sus aflicciones y se acercaban en su desesperación con la fe y expectativa de ser sanados. Pero otros venían con una actitud opositora, buscando ocasión para descalificar a Jesús, venían con un corazón duro de incredulidad. La multitud era una mezcla de fe e incredulidad. Pero el hecho de que el número de personas interesados en ver a Jesús iba en aumento, también comenzó a propiciar algunas complicaciones. Marcos 3 de septiembre de 10 nos muestra que Jesús tuvo que tomar algunas medidas de seguridad. Pidió a sus discípulos tener una barca lista por si la multitud se empezaba a desbordar. Una multitud puede actuar de maneras un tanto irracionales. En su desesperación por ser sanados, se abalanzaban sobre él para tocarlo. La gente estaba buscando a Jesús desesperadamente. La multitud era tan numerosa que a veces, como nos dice el versículo 20, se aglomeraba tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Grandes multitudes ya estaban siguiendo a Jesús y presentaba desafíos de todo tipo. Algunos porque creían estaban buscando a Jesús, pero otros en su incredulidad estaban buscando a Jesús para detenerlo, descalificarlo o destruirlo. Conforme más grandes eran las multitudes, más numerosos fueron también sus opositores. Los versículos 21 al 22 nos describen un poco esa incredulidad con que se le acercaban algunos, dice. 21 Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. 22 Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Bilsebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Jesús comenzó a experimentar oposición desde dos frentes importantes. La incredulidad comenzó a manifestarse en dos grupos con los que Jesús se relacionaba. Primero estaban sus parientes, personas con las que tenían una liga familiar. La opinión de ellos acerca de las acciones de Jesús en este punto era que estaba fuera de sí. En pocas palabras pensaban: a este ya se le cayó un tornillo, ya lo perdimos. Pensaban que la solución para este hombre desquiciado era llevárselo a casa para que no siguiera haciendo estas cosas que lo podían meter en problemas con las autoridades. Pero había otro sector que se acercaba con incredulidad, y este era el sector de los intelectuales, de los eruditos, de los maestros de la ley. La acusación de ellos no era referente a un desorden mental, sino algo muy grave, una acusación de índole espiritual. Ellos afirmaban que todo lo que Jesús hacía era fruto de una relación ocultista y macabra que sostenía con los seres de la oscuridad. Por Bisbú, el príncipe de los demonios hace lo que hace, decían. Entonces aquí estamos. Jesús estaba haciendo las señales propias de la incursión del reino de los cielos a la tierra. Predicación de las buenas noticias, acompañada de señales y prodigios por los cuales el Espíritu Santo estaba dando fe de que todo lo que Jesús estaba diciendo y haciendo era el establecimiento final del reino de Dios a la tierra. Que el deber de toda persona era arrepentirse y abrazar con fe el testimonio que el Espíritu Santo daba en cuanto al Mesías y su misión redentora. Mucha gente estaba creyendo el testimonio que el Espíritu Santo estaba dando acerca de Jesús. Pero otros en la multitud estaban negando ese testimonio. La respuesta que encontramos fue una de incredulidad. Los familiares pensaban que Jesús estaba loco y los eruditos que estaba endemoniado. En este encuentro, ellos no corrieron arrepentidos y mucho menos con fe en el Cristo enviado al mundo. Jesús entonces responde a ambos grupos de incrédulos de maneras contundentes. Y así habla Jesús también a nuestra incredulidad. Porque nosotros también tenemos el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio apostólico registrado en las Escrituras que nos hablan de las buenas noticias del reino de Cristo en la tierra. Y nuestro deber también es arrepentirnos y creer el Evangelio. Miremos primero cómo responde a los eruditos incrédulos que decían que Jesús estaba endemoniado. En Mateo 3, 23 a 26 dice: 23 Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? 24 Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. 25 Y, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie.
26 Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin.